Muy buena tarde, mi gente. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que arroja mucha importancia para cada dominicano, pues nos lleva a nuestro origen. Y este tema nace en virtud de un video que se produjo en uno de los canales de YouTube más impactantes en nuestro país, como es Alofoque Radio Show, en un segmento donde participó una figura como Justa Casablanca y estaba hablando acerca de la raza dominicana, y vi como un personaje que yo considero, ¿no?, que es bastante a veces preparado, que tiene mucho contenido, haya tenido una falla y que esa falla la haya infiltrado como una verdad, y que tal vez entonces arroje una figura borrosa en la mente de cada dominicano de qué realmente compone los inicios, en otras palabras, la ascendencia dominicana. Entonces, para eso voy a citar de una manera muy sintética y parafraseada, hasta donde me detengo hasta cierto punto, para leer literalmente lo que consigna este libro, el cual es La Isla al Revés, de uno de los mayores intelectuales políticos e incluso es presidente en varias ocasiones de la República Dominicana, como el doctor Joaquín Balaguer, en su obra muy maravillosa para mí, como La Isla al Revés, donde hace un gran ensayo temático de todo lo que sucede con las relaciones, ¿no?, de República Dominicana y República de Haití, donde presenta, ¿no?, el doctor Balaguer por qué no será fácil una fusión entre ambas repúblicas, y qué pasaría si hace una fusión y cómo se lograría esto y cuál sería el resultado. Pero ese no es el tema de este video, sino que en este video estaban dando una pequeña presentación de este libro y de dónde estamos extrayendo estos datos. Entonces, para empezar, quiero aclarar qué es realmente la raza dominicana. Bueno, todo dominicano que haya hecho una formación, ¿no?, educativa, sabe un poco de nuestra historia, sabe que la isla antes fue poblada por los indígenas, quienes eran los primeros pobladores humanos, hasta que en 1492 vinieron a colonizar los europeos, específicamente el imperio español, a través del navegante y almirante Cristóbal Colón, quien fue, que prácticamente realizó estos hitos, y que incluso hizo mucho aporte a nuestra república, a nuestra cultura, a nuestra civilización. Pero el punto es que en el 1492, cuando Cristóbal Colón empieza a tener su primer asentamiento, específicamente el 25 de noviembre, y luego con ese viaje empieza a componer todo lo que iba a ser la primera capital del Nuevo Mundo, y todo lo que tenía que ver con el proceso de colonización, cual es el tema de este video. Desde allí empezaron a conformar la raza dominicana. Entonces, ya para el tercer viaje de Colón, en 1493, no había casi un gran porcentaje de indígenas a la isla, los cuales a través de las enfermedades por los españoles y el maltrato humano que recibieron fruto de la colonización, por su explotación al trabajo, ya que fueron prácticamente esclavizados, ya que este pueblo español avanzado en ciencia, en alma, prácticamente pues se robaron todo lo que era los indígenas y los taínos, ¿no?, que era específicamente el pueblo predominante en nuestra isla Quisqueya, antes que los españoles le cambiaran el nombre a la española, ¿no? Bueno, el hecho está que parte de esta población indígena fue preservada en el 1563 aproximadamente por el defensor, ¿no?, ¿verdad?,
Fray, ah, por Fray Bartolomé de la Casa, ¿sí? Que era un fraile que luchó, ¿no, verdad?, por los derechos indígenas. Entonces parte de esta población, luego de que casi desapareciera en toda la isla, el poco que quedaba, los distintos representantes de la corona aquí en la isla, y luego de otros sucesos históricos, trataron de preservar a esta población en algunas partes del país, precisamente muy alejado de los españoles y de otros sucesos que dominaron parte de la historia dominicana, para poder conservar, ¿no, verdad?, por lo menos algo de esta población. Lo que nos llevaría a la interpretación de que parte de la raza dominicana está compuesta por los indígenas en un mínimo porcentaje. Luego entonces quedan los españoles como los habitantes que vivieron en toda la parte de la isla, ¿no? Que se distribuyeron casi por todo el alrededor de la isla. Pero sucede que luego de varios sucesos históricos, el cual vamos a decir resumadamente, los españoles que tuvieron su problema en España y el tratar de predominar como potencia en los otros países también de la América, se descuidaron mucho de la isla. Luego vinieron los franceses y colonizaron la parte occidental de la isla y empezaron, ¿verdad?, su proceso de extracción de riqueza, la industrialización, etcétera, y trajeron los africanos, esa raza de Etiopía, y se lo llevaron allá, y luego ahí sabemos todos los sucesos que pasó, ¿no?, por la parte occidental, y luego la revelación del esclavo, el nacimiento de Haití, etcétera. Entonces parte de estos los franceses luego tuvieron también una dominación de la isla. Antes que vinieran los haitianos en el 1822, España le cede completamente la isla a los franceses en el tratado llamado Basilea. Fue el último tratado que hicieron los franceses con los españoles con los franceses. Luego de la revelación de luego de que se levantaran, ¿no?, los haitianos o los esclavos, que luego se llamaron libertos, ¿no?, en la hoy conocida República de Haití. Entonces Toussaint Louverture, el cual es el principal fundador de esa república, libertador y padre de la patria, en su inicio constitucional estableció el principio de la indivisibilidad de la isla, donde Toussaint Louverture no simplemente reconocían, ¿verdad?, la parte como una parte que le componía a ellos, una parte que iba a empezar a gozar de libertad, ¿no?, verdad?, humana, sino que quería arrogar todas las partes, toda la isla entera. Entonces, pero que esos sueños siguieron luego de sucesor como Dessalines, que en el 1805 empieza, ¿no?, a venir a la isla, pero luego entonces con parte de los españoles que quedaban en la parte de la isla, como Juan Sánchez Ramírez, vuelven y rescatan, ¿no?, lo que se conoce como la Reconquista, y luego le lleva nuevamente a España, pero España no estaba mucho en eso, y luego viene en el 1821 con Núñez de Cáceres la independencia efímera, y allá al otro lado de la isla ya empezaba el sucesor de Petion, el que es el que logra, ¿no?, verdad?, cristalizar los sueños de Toussaint Louverture, el famoso emperador o presidente de ambas partes de la isla, Boyer, ¿no? Boyer entonces es Jean-Pierre Boyer, francés, que lo digamos que lo voy a decir, no olvídense de eso. Entonces Jean-Pierre Boyer entonces sí logra fusionar la isla en 1822, ya que tenía un gran número de población y un cuerpo castrense mucho más fuerte que el que contaba Núñez de Cáceres.
y bueno, y además que tenían también mejores armamentos, y Núñez de Cáceres pues lo que estaba liderando una república, ¿no? ¿Verdad? La famosa Haití español, que habían pasado por muchos sucesos de crisis, de mal manejo español, los conflictos bélicos que enfrentó la isla, ¿no? ¿Verdad? Con Francia, con Haití, etcétera. Y luego entonces trató de, ¿no? ¿Verdad? De buscar lo que siempre ha pasado con la historia dominicana, unirse a una potencia que le diera, ¿no? ¿Verdad? El protectorado contra otra potencia que tratara de colonizarla, y específicamente de Haití, ¿no? Pero como no, la Gran Colombia no respondía a su sueño, entonces Bonaventure empezó de una otra manera estratégica de ir convenciendo la parte fronteriza de la isla, promoviendo la libertad, ¿no? La de los esclavos, etcétera, y de una u otra manera ya estaba intimidizando a la población dominicana ante contra un ejército, ¿no? Que había vencido a unas potencias como Francia, numerosa y fuertemente armada. Entonces no le quedaba otra que tragarse el cuento de que ellos sí vinieron con una ocupación amistosa y que le iba a ir bien, etcétera, y le dieron la isla. Y bueno, entonces ya sabemos parte de la historia. Entonces, desde ahí empezó un plan maquiavélico de desnaturalizar la raza. Entonces tú dirías, bueno, tú lo que estás diciendo que los dominicanos empezaron a tener algún contacto con la raza negra cuando vinieron los haitianos. No, los españoles, después que hicieron desaparecer casi por completo la raza taína, ya habían traído algunos africanos, ¿verdad? Para que siguieran el trabajo de ellos. Solo que estos africanos eran muy distintos a lo que étnicamente había traído los franceses, y además tenían unos niveles de cultura, de hábito, etcétera, que ya se habían mezclado con nuestra herencia hispánica. Y bueno, vale, entonces no hubo un gran mestizaje por parte de los españoles, que digamos así, hubieron algunos casos, como siempre, ¿no? Siempre sucede eso, pero quien predominaba, ¿no? ¿Verdad? Eran los españoles, obviamente, ¿no? Entonces sucede que cuando viene y cae ya en manos de los haitianos desde 1822 hasta 1844, casi unos 20 años, ¿no? de ocupación haitiana, la República Dominicana, entonces con Boyer se estaba tratando, ¿no? ¿Verdad? De poder haitianizar a la isla, ¿sí? y de cambiar incluso el idioma, la textura de la raza. Pero la República Dominicana no siempre se dio a esas cosas. De hecho, ahí fue donde se produjo un gran olaje de migración de españoles que salieron a Venezuela, que salieron a Cuba, Puerto Rico y a muchas otras partes que ya habían o estaban colonizadas por españoles, o más o menos ya eran criollos, que ya estaban más o menos eran países independentistas en sus inicios, etcétera. Pero que estos orígenes dominicanos no estaban totalmente de acuerdo como de aceptar una desnaturalización de la raza. Entonces, en los planes de Boyer eso nunca se llevó a cabo, porque lo poco, digamos, dominicano en su formación somática española no se habían dado de todo un mestizaje con los negros. Entonces lo que Boyer hizo fue trató de traer algo negro de Estados Unidos, tal vez pensando que tal vez los dominicanos, o sea, desde entonces los españoles tal vez llegarían a llegarse a ellos, pero no lo hicieron, porque no era tanto, ¿no? El problema de que sea negro o no era un problema tanto de esa magnitud, sino era un principio de conservación de la raza. Entonces, cuando luego viene en 1844 Duarte, que era completamente, ¿verdad?, un dominicano en su máxima pureza, esa es la conservación de la raza dominicana, pues logra, ¿no? ¿Verdad?, la independencia, él y su conjunto de los trinitarios y todos los sucesos que ya ustedes conocen, que no se van a mencionar en este video. Entonces, cuando viene en el 1844, ¿no?, la independencia, empieza la Primera República. Entonces, ya a partir de ahí
a partir de ahí nunca más los dominicanos llegaron a mano nuevamente haitiana, así como un dominio total de la isla. Hubieron varias pretensiones, intentos, ¿no? Porque los haitianos nunca, digamos, se dieron por vencidos hasta cierta fecha. Entonces, en resumen, lo que queremos resaltar es que todavía la República Dominicana continúa manteniendo esos rasgos puramente españoles, que es dominicanos puros de la derivación hispánica, y aquellos que nacieron de esos españoles con los negros que ellos creyeron, y bueno, y algunos con los que lograron la mestizaje con la población taína, etcétera. Y ese es realmente lo que compone la raza pura dominicana. Ahora, en ese contacto que se dieron durante Boyer y otros sucesos, sobre todo en la parte fronteriza de la isla, sí hubo algunos, específicamente los dominicanos, que tuvieron, porque las dominicanas siempre han tenido como ese carácter puramente europeo de no allegarse así de fácilmente con cualquier raza, no sea necesariamente porque sea negra, sino por motivo de culturización, por motivo de civilización, de economía y todo lo que compone, ¿no? Su fisionomía humana. Bueno, esa es la razón que te digo, bueno, aquí cárcel, estamos promoviendo otra cosa, que está diciendo un mestizo, ¿no? Con mayor inclinación a africano. Pero bueno, estamos basándonos, ¿no?, en los estudios aprobados por los intelectuales dominicanos, ¿no?, que han hablado de nuestra raza. En fin, entonces después de hubieron algunos dominicanos que sí llegaron obviamente a tener prole con la raza africana traída, ¿no?, ¿verdad?, por los franceses, y que después se llamaron haitianos, etcétera, y todas esas cosas. Y sí, y están por ahí. Después, hasta la fecha de hoy, todavía esas cosas continúan, ¿no? Todavía ese proceso de contacto. Pero, en fin, lo que queremos es puntualizar con este libro, en síntesis, es que cuando se vaya a hablar de raza dominicana, hay que hablar de dos razas dominicanas. La que es original y pura, que es la que verdaderamente representa toda la historia desde los inicios hasta ahora. Si nos pregúntanle a Gregorio Luperón, a Juan Pablo Duarte, ¿no?, que cuando hablamos que le pregunten a la historia, ¿no? Eso no nos vaya a malentender. Y aquellas que durante esos procesos de colonización y después de post la colonización, sobre todo la región fronteriza y la región sur, en algunas cosas la región sur, especialmente Santo Domingo, San Juan, etcétera, Dajabón y esos sitios así, y algunos países del Cibao también, fueron los que tuvieron ese mayor contacto con la raza hermana o vecina, como le llaman, pero que no componen la raza pura dominicana. Entonces, ¿cuál compone la raza pura dominicana? Es la siguiente. Y vamos a leer ese fragmento, como lo habíamos prometido, en el libro de La Isla al Revés del doctor Joaquín Balaguer. En este párrafo donde dice, el capítulo se titula Baní, el espíritu dominicano, es decir, donde Balaguer aunque engloba toda la provincia de Baní, pero habla de esa partecita especial de Baní, donde verdaderamente se preservaron, ¿no?, aquella raza intacta dominicana, aquella que realmente fue todo lo que tuvo que ver con esa descendencia pura, que no tuvo nada que ver con otra influencia. Bien, dice el párrafo: Baní, región inicialmente poblada por un grupo de familias de origen canario, nos ofrece un testimonio de lo que sería la sociedad dominicana si desde el 1809 se hubiera seguido respeto de la población blanca del país. Una política semejante a la que en 1563 se inauguró para conservar en su mayor pureza a la población indígena. El núcleo constituido por la sociedad banileca es la flor de la república. Fíjense que dice desde el 1809, es decir, desde que incluso empezaron las invasiones haitianas con Dessalines. Y lo que queremos corregir de este personaje, ¿no?, que había mencionado aquí, esta Casa Blanca, y que también se repite en muchas bocas dominicanas, incluso de esa distinción, ¿verdad?, de los medios, es que el primero en tratar
de siempre mantener una población más o menos blanca y europea. No fue el sátrapa, dictador y autoritario Rafael Leónidas, no fue Trujillo. Trujillo se alimentó desde lo que ya era costumbre, que incluso estaba constitucionalmente, por decirlo así, que era como una regla, un mandato por los antecesores de él. Desde el 1844, como nuestro primer presidente, específicamente como el 27 de julio, por ahí, que ya Pedro Santana ya tenía más o menos asunto de director como mandatario de la República. Desde Pedro Santana empezaron con la política de traer poblaciones europeas, blancas, ya sea estadounidense, a la isla, con el objetivo no del racismo, porque el mismo Pedro Santana y muchos de los que eran conservadores, la raza pura, no lo creían porque sentían un rechazo por el color negro, no era por eso, era que esa política que empezó desde Pedro Santana hasta todos los presidentes, con excepción de que hubo un paro con Horacio Vázquez, que luego mencionaremos los detalles. Pedro Santana, ¿no? Era con el objetivo de que no se hiciera una desnaturalización, ¿no? de la República por la gran ocupación que hubo desde el 1822 hasta el 1844, ¿sí? Y de poder tampoco tener una desculturización de nuestra herencia hispánica. Y desde ahí fue que empezaron, desde la primera república, que han traído específicamente, ¿no? Los españoles o los canarios, ¿no? de España aquí. Eso no fue idea de Trujillo, no fue Trujillo de que con idea de racista, no, eso nunca ha sido así. El primero fue el presidente Pedro Santana y todo lo que lo componía, con el objetivo, ¿no? de que detrás la gran ocupación haitiana que intentaron, ¿no? la desnaturalización y desculturización de nuestras herencias hispánicas, empezaron nuevamente a poder, ¿no? contrarrestar todos esos intentos y preservar nuestra raza pura. La verdad es la raza pura dominicana, a la que yo le he llamado la raza pura dominicana primera, hasta que llegará esta, que es la que ahora actualmente predomina por todos los sucesos que había mencionado antes, a la cual yo le he dominado la raza dominicana segunda, que ahora es la que normalmente, ¿no? representa por su mayor población esta raza mestiza pertenece, pero que viene precisamente por los españoles y los negros de aquí, negros que trajeron los españoles, que más o menos se relacionaron con la cultura española y con el pequeñito porcentaje que se dieron con los taínos. Entonces, a la larga, por lo cual decir que la raza dominicana no es una raza puramente, digamos, que la segunda raza dominicana es la que es fea, y es que la que predomina, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no si a eso no vamos, pues entonces la raza pura dominicana no es un derivado de la raza dominicana, aunque sea la que mayor domina la población. Entonces, por otra parte, pues, si decimos que la raza segunda, que es la que actualmente domina, es fea, entonces estamos contradiciendo que somos, ¿no? la descendencia prácticamente española y todos los elementos que acontecieron, ¿no? las que causaron, ¿no? que uno hoy estuviera presente. Ahora, entonces, continúo leyendo este párrafo del libro. Me dice: el núcleo constituido por la sociedad vanilera es la flor de la república. Ni siquiera existe Casa Blanca, es Santiago. Ni siquiera mayormente se llama La Vega. La Vega y otro pueblo que desde el presidente
Pedro Santana sabe que siempre fue una persona canaria para preservar lo que ya he mencionado. Entonces, pero Balaguer habla específicamente de esta población manileja porque él no la creó esta era la que más conservaba las características de la raza dominicana. Semánticamente es la zona menos mezclada del país y tanto en la ciudad como en la mayoría de los campos vecinos se conservan intacta la tradición castellana. ¿Okay? A eso es a lo que nos referimos, ¿no? No simplemente a la línea del color, sino también a la cultura, ¿vale? Entonces todas las virtudes de la raza se hallan allí reunidas como en un certamen en que participan desde las prendas del carácter hasta los atributos excelsos de la inteligencia. Las mujeres más hermosas del país alternan en aquella región privilegiada con los hombres que mejor representan el espíritu de hidalguía para poder que sobrevive esa región de oro. Que ellos venían, que era precisamente por contrata de trabajo, para que estas inmigraciones se quedaran aquí y luego se adaptaran a la economía y también para que entonces siguieran reproduciéndose y, bueno, y componiendo, ¿no? Lo que era la sociedad dominicana no dio resultados. Muchos de ellos pues, no cumplían con los procesos, digamos, demográficos, digamos, ¿verdad? De multiplicación de su raza y muchas veces también se iban y después hasta le costaba muchísimo al Estado el traerlo, todas las leyes de beneficio y esas cosas, entonces toda esa vivienda, hasta que luego le tocó en 1939 por ahí a Unidad Trujillo nuevamente, volver nuevamente con esas ideas, ¿verdad? Yeah.